No sé si Sonia Beatriz Oruco ha sido contestada, está contenta con la respuesta o quiere que le amplíen algún punto a alguno de los expositores, por favor. Gracias, Sonia, buenas noches. Ah, no, un poco es un tema complicado, ¿no? Porque escucho el tema, yo, por ejemplo, yo trabajo en la Cámara Nacional de Industrias, entonces nosotros sí estamos en contra del incremento salarial, porque no es solo el tema de la pandemia, nosotros como industrias venimos ya con bastantes retrasos desde octubre del 2019. Entonces, cuando recién estábamos comenzando a incrementar, a estabilizarnos, vino la pandemia y sí, realmente fue un momento muy complicado porque si bien solo 3 tipos de industrias podían trabajar durante la cuarentena rígida, el gobierno no daba las facilidades para que estos trabajen. Entonces, hemos tenido una cuarentena rígida de marzo a junio, de ahí fue la cuarentena dinámica y ahora que estamos en post-confinamiento, donde las empresas, las industrias recién comenzaron a trabajar, pero tienes meses donde el gobierno prohibió las desvinculaciones y obligaba al pago de salarios. Entonces, algo que hay que entender, y no es porque los empresarios sean malos o buenos, ¿no? Sino algo más práctico, es cuando uno tiene una relación laboral es un contrato. Uno tiene obligaciones y tiene derechos. Y es algo que en Bolivia durante los últimos años se ha desvirtuado. ¿Por qué? Porque justo estaba en un curso con la OIT y estaba un representante de la COP y decía, no, el gobierno tiene que garantizar que no nos desvinculen. No, o sea, y que no cierren las empresas. Ahorita hay un caso muy conocido en Cochabamba que ustedes lo deben conocer, que es el de Vidrolux. Vidrolux ha cerrado, ya ha presentado ante el registro de comercio su cierre, cerró todo, pero ha pagado los beneficios sociales porque es importante mencionar a los que están aquí presentes que cuando uno despide no sale barato desvincular gente. Desvincular gente trae que hay que pagar los beneficios, todo lo que corresponde por ley, ¿no? Beneficios, actualizaciones, pelearte con el Ministerio de Trabajo y etcétera. Entonces, bueno, Hidrolux pagó y después de 3 meses, parte de los sindicatos, de los miembros del sindicato, pidieron la reincorporación. El Ministerio de Trabajo, en vez de mandarlo a la vía ordinaria, que es lo que corresponda, sacó una instructiva indicando la reincorporación. Entonces aquí, como empresarios, se vulneran varias cosas. Uno, si yo invierto, tengo que tener el derecho a poder desinvertir, a poder levantar mi inversión, porque yo voy a hacer todo lo posible como mi responsabilidad social de mantener el empleo. Pues si llega un momento en que ya todo está siendo pérdida y tengo que pagar beneficios, yo tengo que tener el derecho de poder sacar esto, ¿no? Sea irme de aquí o irme a otro lado. Este es un precedente que ya no va a haber más inversiones, ni extranjeras ni nacionales, si es que no te permiten hacer este tema. Dos, el propio Ministerio de Trabajo, que según ellos se califican como el Ministerio de los Trabajadores, cuando tendría que ser un ministerio imparcial frente a las dos partes, vulnera sus propias normas, porque hay un decreto supremo justamente que salió durante la época de Evo Morales, donde te decía, tú puedes pedir tu reincorporación o cobrar tus beneficios. Entonces, en este caso tenemos ex trabajadores que han cobrado sus beneficios y el ministerio, que en ese entonces era el jefe departamental, era el abogado de estos ex trabajadores que emitió la misma norma, le dio la reincorporación. Entonces, aquí tenemos dónde los reincorporas si ya no hay la empresa. Entonces, es muy interesante lo que hablaban de políticas, más políticas sociales, todo eso, pero sobre quién va a caer, y ese creo que es uno de los principales problemas que tenemos en temas laborales impositivos. Todas las políticas sociales, todas las políticas tributarias recaen sobre el 20% de la economía formal. ¿Por qué? ¿Qué es lo que logran todas estas políticas? Es incentivar la informalidad. No vemos, ahorita estaba hablando del tema de tributos para Spotify, Netflix, Amazon, etc. No, pero uno va por la calle, tienes el contrabando, tienes a los que son, en teoría, régimen simplificado, que mueven millones, porque claro, al gobierno es mucho mejor tener controlado un 20% y atosigarlos, a incentivar más bien la formalidad de ese 80%, porque aquí estamos hablando del incremento salarial. Ese incremento salarial solo llega al 20%. Y con un estudio que hemos hecho en la Cámara,
más o aproximadamente por cada punto de incremento salarial que haya, aproximadamente vamos a perder 10.000 fuentes de trabajo. ¿Por qué? Gracias. No, porque, pero para terminar velozmente es importante decir que no es solo el incremento, como bien mencionaba al inicio, el incremento va al base, al salario mínimo, y eso te afecta a todas las prestaciones de salud, de FPs, entonces todo eso se aporta. Y también como empresarios pagamos el aporte solidario que si se aumenta, si se sube el salario mínimo nacional, también sube. Entonces creo que no es solo decir una política o que los empresarios presenten su pliego. Desde octubre que hemos presentado una política de reactivación, lamentablemente no tenemos acercamiento. Esto sería, gracias. Gracias, Sonia, muy interesante, elementos reveladores muy útiles. Bueno, ahora lo que tenemos en contra es el tiempo, que ya estamos llegando al límite. Yo les pido que seamos muy económicos en el tiempo. Lucho, 2 minutos para cerrar, después el doctor Rodríguez y luego Rodolfo. Por favor. Gracias, Raúl, nuevamente por la invitación. Gracias a todos por estar presentes. Creo que es importante, este tema es largo y se puede conversar mucho en el tema de empresarial, salarial y todo aquello, pero creo que es importante el poder luchar todos juntos contra el contrabando. Lo decía Sonia muy claro. Creo que ese es el mal que nos flagela a todo el empresariado cochabambino, o boliviano, mejor dicho, y creo que debemos luchar todos nosotros. Compremos a empresas nacionales, compremos en Hechos Bolivia y no compremos en el suelo. Muchas gracias. Gracias, Lucho. Doctor Rodríguez. Sin duda, hay muchas interrogantes, muchas inquietudes, muchas preocupaciones no tal vez abordadas, pero entiendo que ha sido un buen comienzo, ¿no? Donde hemos podido comprender que es una época de transformaciones, hasta en la forma de ver los problemas. Y en consecuencia eso puede aportar a encontrar soluciones. Y esta parte es necesario que se refleje, estas convicciones sobre la forma de encarar estos problemas, se refleje en la actitud del sector empresarial, en la actitud de los organismos sindicales obreros y, por cierto, con mayor razón, en la propia gestión de gobierno, que debería motivar e incentivar. Puede que todavía tengamos insatisfacciones muy grandes al respecto, pero si perseveramos, persistimos en todo esto que estamos de alguna manera coincidentemente tomando en cuenta o planteando, podríamos tener un buen resultado. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Será una próxima que podamos profundizar. Gracias, doctor. Muy valiosos tus aportes, así que seguramente pronto vamos a tenerte nuevamente en este espacio. Antes de que Rodo intervenga para cerrar, Mauricio Arce tiene algo. Por favor, brevemente, Mauricio, gracias. Gracias, querido Raúl. Saludarlos a todos. Y la verdad, obviamente el tema del incremento salarial en un momento como el que estamos viviendo no tiene lugar ni va a tener ninguna explicación que pueda ser fácilmente entendida. Creo que uno de los temas que tenemos que dividir el tema en dos, que es uno, el momento en que estamos viviendo, que requiere realmente medidas de excepción, donde sí es permisible, digamos, una intervención del Estado, pero desde el punto de vista de generar las condiciones como para que esa oferta se recupere. Estamos en una crisis de oferta y de demanda. Muchos de los esfuerzos se han volcado simplemente en la demanda. Es evidente que el sector empresarial no ha tenido los apoyos necesarios como para enfrentar esta crisis, y mucho más evidente es que no se están tomando las medidas adecuadas como para enfrentar esta crisis tan grande. Pero más allá de eso, nos acompaña un problema de fondo realmente inmenso, que es toda la política laboral. Toda una política laboral que requiere ser actualizada, que requiere brindar mayor flexibilidad, y también necesita que nos pongamos de acuerdo nosotros, ¿no? ¿Qué tamaño de Estado queremos? He escuchado diferentes propuestas, por ejemplo, inclusive algunas que hablan de generar empleo en sectores que
si hablamos de competitividad, tenemos que insertarnos en el mundo. Y si nos insertamos en el mundo, por ejemplo, el problema textil es mucho más grande de lo que vemos. Ha habido un esfuerzo desde el lado privado, por ejemplo, de generar, Ametex es la mayor prueba, que ha quebrado por tratar de fabricar telas, precisamente. ¿Por qué? Porque ha tratado de hacer industria en un momento, en un contexto o en una visión de su mercado totalmente equivocada. Porque también así como se necesita mejor, digamos, productividad desde el empleado, también se necesita mejor capacidad de gestión desde el empresariado, ¿no? Entonces, si yo me meto a un mercado, tengo que entender que estoy compitiendo con el mundo. Cuando hablo de productividad, hablo de competir con el mundo. Entonces, de nuevo, ahí viene la dimensión del Estado que queremos. Yo creo en un Estado regulador fuerte, sí, pero regulador, simplemente. No en un Estado productor ni nada de eso, porque realmente nos ha demostrado, ahí están las empresas que la última inversión pública la tenemos clarísima. Entonces, ese es el gran tema. Nosotros como bolivianos exigimos muchas veces, o sea, tenemos grabada la idea de ese Estado paternalista. Entonces, oye, el Estado me tiene que solucionar todas y todas y todas estas cosas, ¿no? Y al mismo tiempo le digo, oye, Estado, no te metas en mis cosas. No, si yo le abro la puerta al Estado, el Estado entra con patada voladora y seguramente va ocupando espacios. Entonces, para resumir el tema de la política salarial y todo lo que es empleo, tenemos leyes atrasadas. Uno de los objetivos, uno de los problemas estructurales de nuestro país es el tema de cómo está la política laboral. Por ejemplo, lo que decía Sonia en el tema, no, hay una resolución que tiene el Ministerio de Trabajo que lo obliga a la reincorporación. No pueden dictar otra cosa que no sea reincorporación, a no ser lo que hacen es declararse en una situación conflictiva y eso solamente lo aplican para los trabajadores públicos. Tenemos un Estado o un mentiroso que trata de generar, de ganar mayores espacios en el tema laboral, de generar empleo. Sin embargo, él juega con otras reglas que el empresariado privado, totalmente distintas. Entonces, esas son las cosas, digamos, de fondo que hay que hacer. Y de nuevo, vuelvo al principio, pero primero tenemos que superar una pandemia y una crisis. Y deberíamos estar exigiéndole al Estado que actúe en función a esa crisis. Y estoy de acuerdo con Roberto. Ahorita, ¿saben cuánto ha destinado el Estado? 911 millones de bolivianos. Eso es lo que está manejando el Banco Unión y el BDP para superar esta crisis, cuando se requieren de muchísimos más recursos, ¿no? Se ha concentrado en solamente 2 bancos del sistema para solucionar y ha dejado a todo el resto del sistema fuera, porque cree que con 911 millones, eso es lo que tiene el Estado ahorita. Entonces, si le pedimos más cosas, les aseguro que no hay billetera. Muchas gracias. Gracias, Mauricio. Por favor, el cierre, Rodo, breve, 2, 3 minutitos, por favor. Rodo, adelante. Sí, voy a ser muy breve. El panel, sobre todo las dos últimas, la de Sonia y la de Mauricio, aclaran muy bien estos temas, las necesidades y las urgencias. Yo decía en mi exposición, este es un momento de oportunidad, esta es la oportunidad. Esta es la oportunidad cuando el movimiento sindical ha bajado, ha arriado algunas banderas, ha permitido que haya empleo de muchas otras formas que antes era completamente imposible. Creo que estamos en esta oportunidad y no la desaprovechemos. Creo que y en esta oportunidad se puede resolver todo, muchas cosas, no todo, muchas cosas, en una forma tripartita, en una forma de diálogo social. Yo creo que por ahí va, si no, nos vamos a entrampar muchísimo en esto. Estamos en una nueva normalidad, ¿no? Casi todos los que estamos acá han estado trabajando desde sus casas, por ejemplo. Eso significa una nueva normalidad, ¿no?
eso significa muchos otros elementos. Y por último, una cosa que Roberto me dijo a un principio es que soy jubilado freelance o no entendía muy bien. Soy jubilado, pero mi jubilación pues es una lágrima, ¿no? Entonces tengo que ser freelance para tratar de cubrir mis ingresos. Si no, no puedo vivir, a pesar que somos mi esposa, yo y mi gatita, ¿no? Entonces, pero no alcanza, ¿no? Entonces ahí tenemos, es por eso que le digo, y eso también hay que modificar. Gracias. Muchas gracias, Rodo. Muchas gracias al doctor Rodríguez. Muchas gracias a Luis Laredo. Realmente han sido exposiciones muy, muy interesantes que han dejado bastante para reflexionar y seguramente hacer una nueva ronda muy pronto. Le voy a pedir a Roberto Lacerna que haga el cierre y gracias por su asistencia. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de cerrar este evento. Gracias a todos ustedes. Han quedado algunos temas importantes en el tintero, sobre todo el cómo hacer para que tanto trabajadores como empresarios puedan convencer al gobierno de que el tema central del empleo pasa por la inversión. Eso es algo que está empezando a comprenderse, pero no lo comprenden en el gobierno, lo comprenden mucho mejor en los sindicatos que en el propio gobierno. Creo que esa es una buena oportunidad para negociar, conversar y debatir mejores condiciones. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, que no se haya mencionado para nada el tema de la seguridad jurídica, que me parece crucial, ¿no? El hecho de que el gobierno y los jueces y los fiscales hacen lo que les da la gana y no respetan las leyes, me parece que es un tema que ahuyenta inversiones, ahuyenta la capacidad de creación de empleo y creo que tiene mucha relación finalmente con las condiciones de vida y con las condiciones de salario de los trabajadores. Muchas gracias a todos ustedes. Les anticipo un buen evento el próximo viernes. Vamos a trabajar algo que aquí tampoco se ha mencionado, que es la apertura hacia nuevos mercados. El próximo viernes vamos a tener aquí invitados especiales para trabajar el tema de la infraestructura de conexión vial y ferroviaria a partir de la idea del tren bioceánico y los mecanismos de vinculación entre mercados. Tendremos a importantes y connotados historiadores, un historiador Walter Sotomayor desde el Brasil y el director de infraestructura de la CEPAL, Ian Thompson, que nos van a acompañar en este debate. Esperamos que ustedes nos acompañen nuevamente y que se cuiden mientras tanto. Un fuerte abrazo a todos. Muchas gracias por estar. Gracias, muchísimas gracias y buenas noches. Chao, chao. Cuídense. Buenas noches. Nos vemos. Buenas noches. Gracias. Buenas noches a todos. Chao, chao. Buenas noches.